meditar acerca de ellas, no para frustrarse, ¿verdad? No para preocuparse como muchas personas hacen, ¿verdad? Porque yo creo que las cosas, todo lo que sucede a nuestro alrededor es como para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos escudriñar, para que podamos crecer, para que podamos pasar a otros niveles, aún las cosas grandes que acontecen a nuestro alrededor, tanto fuera de la iglesia como dentro de ella, nos sirven y son para instruirnos, para capacitarnos, para poder avanzar siempre hacia adelante, nunca para detenernos. Amén, porque tristemente hay veces que suceden cosas que lo que hacen es detenernos, que lo que hacen es como hacernos abortar el propósito, hacernos como renunciar al llamado que Dios nos ha dado. Y yo quiero decirle en esta tarde de que todo lo que sucede obra para bien. Todo lo que sucede es para bien. Todo lo que a usted le pasa es porque Dios tiene un propósito glorioso, maravilloso en su vida. Así que dele gracias a Dios, porque algo viene, algo grande viene de parte de Dios para su vida. Yo se lo digo por experiencia, porque el que esté yo parado aquí en esta tarde puede catalogarse como un milagro. Amén. Porque hubieron muchas ocasiones en las cuales creí que nunca más volvería a leer un texto bíblico y todavía sigo predicando y enseñando la palabra del Señor cuando Él me da la oportunidad. Hace algunos años, algunas décadas, cuando yo era niño, no sé si antes ya existía, pero se daban por ahí en el ambiente unos brotes de algunas enfermedades que causaban estragos, ¿verdad? Causaron grandes estragos en el mundo, atacando especialmente a los niños. Hubieron muchas muertes, en otros casos dejaban secuelas, ¿verdad?, en la vida de muchos niños, de muchos adultos en aquella época, hasta que se encontraron, ¿verdad?, las vacunas o la forma de controlar o erradicar, ¿verdad?, estas enfermedades. Una de ellas era, me acuerdo, la polio, que producía que los huesos de los niños como que se deformaran, ¿verdad?, cambiara su contextura física, y ahora todo se complicaba. La tosferina, el sarampión y el tétanos, y bueno, cualquier cantidad de enfermedades que se dieron en aquella época, que poco a poco fueron siendo erradicadas a través de vacunas que se descubrieron, que se dieron cuenta de que a través de esa vacuna podían inmunizar a las personas de manera que las enfermedades ya no pudiera atacar la vida de las personas, comenzando desde los niños recién nacidos. En algún momento yo me hice una pregunta, me puse a analizar sobre eso, y esa pregunta era: ¿las enfermedades dejaron de existir? Me hice muchas veces esa pregunta, si esas enfermedades dejaron de existir, si ya no existen hoy en día, ¿verdad? Y analizando, meditando, ¿verdad?, llegué a la conclusión de que no, las enfermedades siguen existiendo. Amén. Aunque le parezca raro, o sea, usted no ve a nadie hoy en día con esa enfermedad, pero las enfermedades siguen existiendo. Están allí, en el aire, en el viento, donde quiera que nosotros nos movemos, están allí. El asunto es de que nosotros ahora somos inmunes a ellas. O sea, ya no nos pueden afectar, ya no nos pueden hacer daño. Están allí, pero hay una coraza dentro de nosotros que no permite que puedan penetrar. Aún los niños, en cuanto nacen, comienzan a ponerles precisamente ese montón de vacunas. ¿Por qué? Porque ya llegaron a este mundo y las enfermedades están allí en el aire, y si no se inmuniza a esos niños, entonces lógicamente las enfermedades van a tener oportunidad de atacarlos y dañar su vida. Pero las enfermedades siguen allí, están allí y probablemente estarán allí siempre. Así
Asimismo, meditaba que hoy en día, desde hace mucho tiempo, Dios nos ha provisto de un remedio, una solución para ciertas enfermedades, vamos a decir de esa manera, o ciertas situaciones que irremediablemente, por razones, ¿verdad?, que no voy a profundizar en esta tarde porque sería otro tema, pero Dios nos ha provisto de vacunas, nos ha provisto de remedios, de soluciones para poder inmunizarnos, para poder combatir ciertas situaciones que pueden llegar a afectar nuestra vida espiritual y nuestro caminar con el Señor. Sabemos que vivimos en un mundo de conflicto, vivimos en un mundo donde los malos entendidos están siempre a la orden del día. Nunca sabemos de dónde van a surgir, en qué momento, en qué lugar, pero de que van a aparecer, van a aparecer. Y no es que esté declarando cosas negativas, solamente estoy manifestando una realidad, que no son las que toman el control de nuestras vidas, porque creemos que tenemos un Dios poderoso y que en Él todo lo podemos hacer. Pero siempre van a aparecer algún tipo de situaciones, porque no está en nuestras manos el evitar que así suceda. En esta tarde quiero hablar bajo el tema, le voy a poner: suelta ese cuello, deja de ahorcar. Ese es el título del mensaje: suelta ese cuello. En el libro de Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, quiero que vayan conmigo. Mateo capítulo 18, verso 23. Si puede ponerse de pie, vamos a leer del 23 al 35. Y dice así la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pueden tomar asiento. El asunto hoy en día es de que así como la tosferina, como el sarampión, se siguen dando cosas que no podemos evitar, situaciones que no está en nuestras manos evitar que sucedan,
Pero existe, así como se inventó la vacuna en aquel entonces, para la inmunización, para resolver, para lidiar con el problema, para que el mundo pudiera continuar hacia adelante. Así Dios nos ha provisto a nosotros de una, incluso varias soluciones para poder combatir este tipo de situaciones y poder continuar hacia adelante. Hermanos, hay una palabra bastante común en la Biblia. Una palabra bastante común, se menciona cualquier cantidad de veces. Vemos la concordancia, o sea, vemos esa palabra, aparece, pero varias hojas esa palabra. Pero qué difícil muchas veces es aplicarla. Qué difícil es ponerla en práctica. Y esa palabra es la palabra perdón. La palabra perdón. Qué difícil muchas veces es aplicar. Hermanos, en esta historia hablamos de dos deudores. Deuda aplicado a lo que realmente el escritor quiere decir, está hablando de ofensas. Deuda es ofensa. Una ofensa es como una deuda, un fallo, una equivocación en contra de otra persona. Es como una deuda. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 2. Si quiere puede buscarlo conmigo. Santiago, capítulo 3, verso 2. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice ahí, todos ofendemos. Suena de repente un poco como acusador. Pero así dice ahí. Dice ahí, todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Dice ahí, muchas veces. Amén. Yo sé que estas son palabras que no suenan bonitas, pero es necesario meditar sobre ellas. Porque cuando dice todos ofendemos muchas veces, lo incluye a usted y me incluye a mí. Lo que pasa es que cuando es otro el que ofende, entonces es fácil reflexionar sobre el tema, porque es otro el que ofende. Pero cuando es uno el que lo hace, entonces quisiéramos que todo pasara desapercibido, y si es posible que nadie se diera cuenta, y si es posible que nadie lo mencionara en ningún momento. Porque así somos muchas veces. Cuando se trata de otro es grave, cuando se trata de nosotros no tiene tanta importancia. ¿Alguien dice amén? Esa es la realidad. Por ejemplo, si alguien viene y se para en su dedo, y tal vez su dedo está como un poco, tal vez adolorido, se para en su dedo, usted va a pegar un gran brinco. ¿Por qué? Porque le dolió. Pero el que se paró en su dedo probablemente va a decir: no, si no fue tanto, no peso tanto, solo peso 250 libras. ¿Por qué se queja tanto? Y es ahí donde uno dice: no, o sea, si la cosa hubiera sido al revés, entonces probablemente pensaría diferente. Porque las 250 libras hubiera caído en su dedo, no en el mío. Y eso es lo que sucede generalmente en medio nuestro. Esto es lo que sucede de manera cotidiana. Y no hablamos solamente de aquí, estamos hablando del lugar donde vivimos, del lugar donde trabajamos. Donde quiera que nosotros vamos, encontraremos de que vivimos en un mundo de conflicto. Por eso es necesario hablar del perdón, porque es la solución. Porque algún día dejaremos de equivocarnos. ¿Usted cree que sí? Sí, pero cuando ya no estemos aquí. Dejaremos de equivocarnos cuando ya no estemos aquí.
Dice la palabra que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. La palabra deuda o ofensas significa error, significa error intencional o transgresión voluntaria, significa pecado, significa falta, defección, delito. Y todas esas palabras es lo que significa la palabra ofensa. Y ese tipo de cosas lastimosamente siempre van a existir. Siempre. Siempre. Muchas veces cuando veo una pareja de ancianos, tal vez de 70 años, que dicen llevan 50 años casados, 45 años de casado. Cualquiera que tiene una mente superficial dice, no, entonces es fácil el matrimonio, se llega a 50, 40 y no pasa nada. Pero si nos sentáramos con esos viejitos y comenzáramos a hacer como un diálogo con ellos y preguntarle todas las cosas que han sucedido en esos 50, 45 años y todo lo que han tenido que superar y todas las cosas que han sucedido en esa pareja, en ese matrimonio, muchos de nosotros llegaríamos a la conclusión y diríamos, no, de esa manera yo jamás hubiera llegado. Amén. Jamás hubiera llegado, diría yo, porque siempre suceden cosas. Siempre suceden cosas. Siempre van a suceder cosas. Es parte de nuestra humanidad. Es parte de nuestra imperfección. Es parte de lo que realmente somos como individuos, como seres terrenales, que todavía somos aquí en este mundo, aunque sabemos que también tenemos una naturaleza espiritual, pero la carne siempre está ahí tratando, buscando la manera de tomar el control de nuestras vidas para desviarnos del propósito y del plan de Dios. Hablamos aquí de dos deudores. Hablamos de un rey. Cuando hablamos de un rey estamos hablando ¿de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando hablamos de los dos deudores, tendríamos que hablar de que los deudores somos usted y soy yo. La palabra de Dios dice que este rey llama y convoca a hacer cuentas. Dice que le trajeron a uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Buscando yo la palabra talento encontré que significa una cantidad de dinero. La palabra talento significa una cantidad de dinero. O sea, no es un billete, no es como hablar de $1 o un lempira o un peso. Un talento significa una cantidad de dinero. Y este hombre, esta persona, le debía a este rey 10,000 talentos. O sea, le debía 10,000 cantidades de dinero. O sea, la deuda no era pequeña. Era una deuda grande, era una suma importante de dinero, sobre todo en aquella época. Y hoy yo creo que sería aún más todavía. Le debía 10,000 talentos. Entonces, como no pudo pagarle, dice que mandó a vender a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para que pudiera pagarse la deuda. Pero el hombre fue astuto. Qué bueno cuando somos astutos. Dice que se postró ante él y comenzó a rogarle: ten misericordia de mí, dame tiempo y yo te aseguro que te lo voy a pagar todo. Y dice la palabra que este rey, que este señor que representa a nuestro Dios, se conmovió por la acción de este hombre.
y fue movido a misericordia. Y dice que no solo le dio tiempo, él pudo haberle dicho, mira, te doy un plazo, te doy 6 meses, te doy 1 año. Y él no hizo eso. Dice la palabra que él, movido a misericordia, le perdonó absolutamente toda, pero toda la deuda. Así como cada uno de nosotros hemos sido perdonados. Porque cuando no conocíamos al Señor, hermanos, ¿en qué condición nosotros vivíamos? ¿Cuánta deuda nosotros traíamos encima? Hermanos, yo creo que cuando usted se acuerda, cuando yo me acuerdo, hasta me asombro de cómo hoy yo soy lo que soy, estoy en la condición en la que me encuentro, porque cuánta deuda yo tenía. Pero llegué a la presencia, a los pies del Señor, y Él perdonó toda mi deuda. Y esto fue lo que hizo con este varón. Pero lo triste de la historia es cuando este hombre que había sido liberado sale de la presencia de este rey y se encuentra con uno que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Un denario en aquella época era el equivalente al salario de un día. 100 denarios le debía. $100, dice alguien. Y la palabra de Dios dice que él fue y lo agarró por el cuello. Porque la palabra de Dios dice que lo ahogaba. Y yo creo que para ahogarlo no lo tomó de las manos para sacarlo a pasear, ¿verdad? La palabra dice que lo ahogaba, o sea, lo agarró del cuello y lo estaba asfixiando. Lo estaba ahogando, diciéndole, págame lo que me debes. Y este hizo exactamente lo que él había hecho primero. Dice la palabra que se postró ante él y le suplicó y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él en cambio, dice la palabra que no quiso, sino que fue, lo echó a la cárcel hasta que le pagase todo lo que le debía. Siempre que he leído esta historia, esta parábola, me he sentido como acongojado, como triste, porque realmente se identifica mucho con la vida de cada uno de nosotros. Por lo menos con la mía, no sé con la suya. Pero yo me identifico con esa parábola, me identifico con esta escritura. Porque muchas veces qué fácil es juzgar lo que otros han hecho y olvidar lo que en su momento nosotros también hicimos. Qué fácil es condenar las acciones de otros y olvidarnos de que en algún momento nosotros también transitamos por el mismo camino. Y que si estamos en la situación o en la posición en la que estamos hoy en día, es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Porque no estamos aquí por virtuosos, por bonitos o porque seamos especiales. Si hoy en día estamos parados en la presencia del Señor, es por su gracia y su misericordia. Esa es una realidad, hermanos. Si va a aplaudir al Señor, hágalo fuerte, porque esa es una gran realidad. Esa es nuestra realidad. Siempre surgirán conflictos. Siempre habrá alguien que se levante en contra de alguien. Siempre habrá alguien que se equivoque en contra de alguien. Siempre. Muchas veces lo que nosotros decimos es, pero ¿por qué será que las cosas no cambian? ¿Por qué será que la atmósfera no cambia? ¿Por qué siguen sucediendo estas cosas? ¿Será que algún día van a suceder? No voy a esperar a ver si en 5 años
puede esperar 20, puede esperar 30. Y las cosas, muchas cosas van a seguir igual, porque quien tiene que cambiar, ¿sabe quién es? Soy yo. Quien tiene que cambiar su manera de pensar, soy yo. Quien tiene que cambiar su manera de razonar, soy yo. Quien tiene que cambiar la manera de ver y de manejar las cosas, soy yo. Quien tiene que aprender a perdonar, soy yo. Quien tiene que llenar su corazón de amor para poder soportar todo lo que venga, soy yo. Si yo hago eso, muchas cosas van a cambiar. Y yo he tratado de hacerlo. Y muchas cosas han cambiado en mi vida. Yo se lo aseguro. Hay un hermano que siempre dice, incluso me molesta ahí con los hermanos, con los pastores. Hay veces que o sea, suceden muchas cosas, hay veces, y yo me quedo tranquilo. Y que él está de repente ofuscado y todo, y él me mira y estoy tranquilo. ¿Por qué? Simplemente he entendido que hay cosas sobre las cuales no tengo control. Y no me voy a complicar la existencia por ellas. No voy a perder mi gozo por ellas. No voy a perder mi alegría por ellas. No me voy a amargar por ellas. No voy a cambiar mi forma de ser por ellas. No voy a hacer eso. No voy a darle esa oportunidad al enemigo. No se la voy a dar de ninguna manera. Yo sigo en la misma posición. Sigo en el mismo lugar, sigo con la misma manera de pensar. No voy a cambiar porque las cosas cambien. Yo no voy a cambiar porque las personas cambien. No voy a cambiar porque la atmósfera cambie. Yo he determinado en mi vida ser el mismo y, si es posible, ir avanzando, mejorando hacia adelante. Esa es mi determinación, es mi manera de pensar, es lo que yo practico. No importa lo que otros hagan, yo voy a tratar siempre de seguir siendo el mismo. No importa quién se equivoque en contra mía, voy a tratar siempre de perdonar y de actuar de la misma manera con esa persona. Eso es lo que voy a hacer. Y no es que no me duela a veces. Alguien dice, no, el hermano es un robot, entonces no le duele. Sí me duele. No le afecta al hermano. ¿Sí? O sea, en el momento que las cosas suceden, se siente. Amén. Claro que se siente, porque no somos de madera, hermano. Amén. Somos de carne y hueso. Se siente. Pero la cuestión es atesorarlo. Ese es el problema, cuando nosotros venimos y atesoramos aquello en nuestro corazón, porque se produce como un cáncer que al final termina afectándonos muchas veces más a nosotros mismos que a la otra persona. O sea, recíbalo, procéselo y luego deséchelo, porque no le sirve. Recíbalo, procéselo y deséchelo. Y siga siendo el mismo, siga siendo la misma, y va a ver la gloria de Dios en su vida. Yo se lo garantizo que va a ver la gloria de Dios en su vida. Va a ver la gloria de Dios en su vida. El perdón es necesario. No podemos vivir sin perdón. Si usted acaba de llegar al camino del Señor, consígase unos costales, pero de los grandes, y llénelos de perdón, porque los va a necesitar en su camino. Si usted tiene mucho tiempo y sus costales se están vaciando, vaya al proveedor y llénelos de nuevo, porque el camino que le resta los va a seguir necesitando. Va a seguir necesitando el perdón. Necesitamos siempre perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Mire qué inteligente es el Señor, que pone la situación de esta manera. Si tú perdonas, yo te perdono.
Si no lo haces, entonces yo tampoco lo hago. Entonces, ¿en manos de quién está el asunto? Hermano, medite conmigo, ¿en manos de quién está el asunto? ¿En las manos de Dios? No, está en mis manos. Yo soy quien activo el poder de Dios a mi favor. Y lo activo y lo hago una realidad a través de perdonar a otras personas. En el Padre Nuestro hay una fracción, hay una parte ahí que dice, qué bonito se dice, ¿verdad? Cuando leemos el Padre Nuestro, nosotros lo decimos así, incluso de corrido. Decimos, perdónanos nuestras ofensas. No, esa parte suena bonita. Amén. Pero luego viene así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, ¿es eso una realidad siempre en nuestra vida? ¿Perdonamos realmente a los que nos ofenden? ¿Qué tanto nos cuesta? ¿Lo hacemos inmediatamente? ¿O necesitamos unos 5 o 10 años para poder como digerir aquello y comenzar como a olvidarlo? Porque ese es el pacto que nosotros hacemos. Señor, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es el pacto, es el compromiso que nosotros hacemos cuando leemos esa escritura. Y si no es una realidad en nuestra vida, entonces algo está sucediendo. Hermanos, nosotros hemos sido, somos y seremos en algún momento o en muchas ocasiones protagonistas de situaciones de estas. A veces vamos a ser ofendidos y a veces vamos a ser ofensores. Siempre vamos a estar en algún momento en las dos posiciones. Siempre. ¿Alguien lo ha estado aquí? Hay pocos amenes. No son necesarios, no se preocupe, yo sé que así es. Y Dios lo sabe también. Y no lo digo para señalarlo, acusarlo. Yo también he estado en muchas ocasiones en las dos situaciones. Amén. Así lo dice Santiago. Todos ofendemos muchas veces. Amén. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, es una realidad. No podemos evadirla. Lo que debemos hacer es asumirla y aprender a manejarla a favor nuestro y a favor también de las personas que están a nuestro alrededor. Porque es necesario. Entrando en detalles, dice que el rey, oiga bien, este rey, cuando hizo cuentas con este siervo, lo hizo de una manera en cierta forma pacífica, sin violencia. Dijo, ven y arreglemos cuenta, le debía 10,000 talentos. Pero cuando vino el consiervo de él, no lo hizo pacíficamente, sino que fue directamente y lo agarró del cuello. Oiga, cómo el ser humano a veces puede ser de injusto. Lo agarró del cuello y la palabra dice que lo ahogaba, lo estaba asfixiando. Así hoy muchas veces, si una persona no tiene la capacidad de perdonar, tiene a alguien tomado del cuello, lo está ahogando, porque la falta de perdón produce asfixia, produce una sensación negativa en la vida de una persona. Fue y lo estaba asfixiando. Este rey dictó sentencia. El rey dictó sentencia. Pero cuando el hombre le rogó, no tuvo el valor, no tuvo el corazón para ejecutarla. Porque cuando él le rogó, dijo, no, le voy a perdonar toda la deuda. Pero cuando vino el consiervo que lo tenía agarrado del cuello,
en el momento, creo yo, que lo soltó, se postró, dice, a sus pies y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Y él no quiso. O sea, dictó sentencia y ejecutó la sentencia, porque dice que lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. Él recibió misericordia. Fue beneficiado con la misericordia de Dios. Pero él, cuando tuvo la oportunidad, no lo hizo. No tuvo misericordia. No se conmovió como el rey, como el Señor se había conmovido con él. El rey lo liberó y perdonó. Lo liberó y le perdonó toda la deuda. Y él no hizo lo mismo. Él actuó de una manera totalmente contraria. No traspasó la bendición, el beneficio que él había recibido, no lo traspasó a aquel otro que igualmente lo necesitaba y cuya deuda también era considerablemente inferior a la de él. Él no lo hizo. Él ejecutó sentencia. La palabra de Dios dice que tenemos que dar por gracia, porque por gracia hemos recibido. O sea, tenemos que traspasar lo que nosotros hemos recibido a las demás personas, porque ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Qué tengo yo de especial para no perdonar? Si Dios tuvo misericordia de mí, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de los demás? Si Dios me liberó a mí, ¿cómo yo no voy a querer que las demás personas también sean libres? Si Dios me ha bendecido, como yo no voy a querer que Dios también bendiga a las demás personas? Hermanos, el perdón es una necesidad cada vez más imperante en el tiempo en el cual nosotros vivimos. Porque por la situación, por la atmósfera, nos damos cuenta de que los conflictos se hacen muchas veces más frecuentes. Las situaciones complicadas se hacen cada vez más frecuentes. O sea, el corre-corre, el va y ven, las presiones y tantas cosas que rodean, que estresan la vida de las personas, que muchas veces nos hacen sensibles para poder explotar con cualquier cosa. Abonado muchas veces al nivel espiritual en el que nos encontramos, a la falta de madurez, y todas esas cosas terminan abonando como para que podamos explotar con facilidad y decir y hacer cosas que luego, cuando ya estamos calmados, es que comenzamos a rascarnos la cabeza y a decir: creo que no debía hacerlo. Pero ya es tarde, porque lo que se soltó y llegó a donde tenía que llegar e hizo lo que tenía que hacer. Ahora, retroceder el tiempo no es posible. Volver atrás no es posible. Pero hay que remediarlo, hay que solucionarlo de alguna manera. Hay que hacer algo para que las cosas no se queden de esa manera. Y la única manera de solucionarlo, la vacuna, el remedio, la medicina, es el perdón. Pedir perdón. Qué difícil es muchas veces. Porque nos cuesta, no solo nos cuesta perdonar, sino que también muchas veces nos cuesta pedir perdón. Decimos: si no fue tan grave, que es muy sensible. Y tal vez le dio 2 garrotazos. Imagínense, ¿no? Tiene la cabeza inflamada y dice: si el garrote no era tan grande, era liviano, solo pesaba 20 libras. Ahora, si hubiera sido uno de 100, pues imagínense. Se comienza como a minimizar las cosas, tratando la manera de como de cubrirlo, como de taparlo, como de hacer como si no hubiera sucedido, y no hay manera. Cuando nos equivocamos, hermanos,
nos equivocamos. Cuando decimos o hacemos algo que no debemos hacer, lo hacemos. Tengamos la valentía de aceptarlo. Porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién puede decir, a mí no me ha pasado? Usted me ve aquí parado y usted dice, no, el hermano es otra cosa. No, hermano, el hermano no es otra cosa. O sea, lo mismo, es la misma situación. Tal vez con menos frecuencia, quizá. A veces logramos que las frecuencias se vayan como extendiendo, que vaya sucediendo en espacios más largos. Se logran cosas, se logran avances, pero en algún momento, por una u otra razón, aún hay veces sin querer, sucede. Y Dios está siempre observando. El Señor está observando. Así como dice aquí que cuando los consiervos vieron lo que habían sucedido, fueron y le refirieron a su Señor. Así el Señor está siempre observando. Está pendiente de cada acción, de cada situación que sucede en nuestras vidas. Se activa la sentencia y se ejecuta muchas veces. O puede llegar a ejecutarse una sentencia, no porque Dios no tenga misericordia, sino porque quizás nosotros no la tenemos, así como aquel varón no la tuvo. Porque recuerde que él regresó, fue convocado de nuevo. Amén. Fue convocado de nuevo. Cuando el Señor se dio cuenta de lo que había sucedido, fue y lo convocó de nuevo. Y ahora ya la situación es diferente, porque le dice, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer lo mismo con tu consiervo? Entonces dice que el Señor, enojado, lo entregó a los verdugos y lo metieron a la cárcel hasta que pagase toda, pero absolutamente toda la deuda. Hermanos, en el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Dice, si no perdonáis. Así dice, si no perdonáis. Dice, de todo corazón. Esto me llama la atención. Si no perdonáis de todo corazón. ¿Qué es lo que me enseña eso a mí? Que puede haber de repente un perdón por ahí superficial, ¿no? Como camuflajeado, como para salir del compromiso. Amén. Como quien dice, para que se mantenga la paz, no, pero realmente la situación sigue ahí. Por eso dice específicamente, si no perdonáis de todo vuestro corazón. O sea que el perdón debe ser de todo corazón, no fingiendo, no con hipocresía, porque si es así, entonces en algún momento se va a asomar de nuevo. Amén. ¿Cómo yo sé que perdono de corazón? Es una buena pregunta. ¿Cómo yo puedo saber si cuando he perdonado a alguien lo he hecho de todo corazón? ¿Cómo puedo saber eso? Hay varias señales. Número uno, la más común. Por ejemplo, hoy perdonaste a esa persona. Si al siguiente día que tú la ves con agrado, la ves con gozo, le regalas una sonrisa de todo corazón, entonces eso significa que la has perdonado de corazón. Ahora, si cuando la ves como que algo comienza a revolverse de nuevo dentro de ti, hay un problema. Amén. Hay problema, porque significa que el perdón fue superficial.
significa que el perdón sigue estando ahí. Otras señales, porque muchas veces la cuestión hay como refill, como le dicen ahí en la tienda de comida rápida, refill. A mí como quien dice se repite, ¿no? Otra señal es que cuando esta persona en algún otro momento, quizá 1 año o 2 años después, te vuelve a ofender, si lo perdonaste de todo corazón, no te vas a acordar del error pasado. Si te acuerdas del error de hace 2 años o 3 años, significa que nunca perdonaste a esa persona de todo corazón. Y el perdón, hermano, superficial es como decimos allá en Honduras, como un aguaje. Amén. Como una fachada, como para tapar algo que realmente continúa allí. El perdón debe ser de todo corazón, así lo aconseja aquí la palabra del Señor. Así hará con vosotros si no perdonáis, dice, de todo corazón. Y dice después, cada uno. Amén. Si alguien me puede poner ese verso ahí, el verso 35, porque está muy interesante. Mateo 18:35. Dice cada uno, de todo corazón, dice cada uno. Cuando habla de cada uno, significa que nadie queda exento. Nadie está afuera. Dice cada uno, significa que nos incluye a todos y cada uno de nosotros. De todo corazón, cada uno dice ¿a quién? A su hermano. Dice a su hermano. O sea, la palabra dice, no sé, habla de hermano. Significa que es alguien que está dentro del mismo círculo. Alguien que está dentro del mismo círculo, alguien cercano, alguien con el cual hay una relación. Cada uno de todo corazón a su hermano sus ofensas. Así hará vuestro Padre con vosotros. Significa que nos llamará de nuevo a cuenta y esta vez probablemente no salgamos bien librados, así como sucedió con aquel siervo. Hermanos, hay que aprender a perdonar. Porque el perdón o la falta de perdón o de misericordia produce cadenas. Cadenas. En esta historia habla de verdugo, habla de cárcel, habla de diferentes situaciones que se generan por la falta de perdón en la vida de una persona, sobre todo de un creyente. La falta de perdón produce cadenas, cárcel, asfixia, ahogo, amargura. Usted sabe a qué me refiero. En algún momento nosotros hemos tenido problemas para perdonar a alguien y sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que eso conlleva en la vida de una persona. Sabemos lo difícil que es como estar recordando esa situación día tras día, porque sucede. Pasa un día, pasan 2 días y en algún momento nos quedamos solos y vienen aquellas imágenes o aquella palabra a nuestra mente y comenzamos de nuevo como a procesarla como si estuviéramos viviendo la misma situación de nuevo. ¿Qué se siente? Feo, feo, feo. Hermano, se siente feo. ¿Por qué? Porque nos llenamos de un sentimiento desagradable, un sentimiento que no nos hace feliz, sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque no hemos logrado perdonar. No hemos logrado liberarnos a nosotros y tampoco hemos logrado liberar a aquella persona. Porque la falta de perdón produce cadenas. Una persona que no perdona está atada. Una persona que no perdona está encerrada, está en una jaula. Una persona que no perdona no puede decir soy libre porque no lo es.
No podemos ser libres si no hemos logrado perdonar. No podemos hablar de libertad si no hemos logrado perdonar. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Dios conoce nuestros corazones. Por eso, hermanos, es necesario. Dios quiere que vivamos en libertad. Dios quiere que usted se goce de todo corazón. Que cuando usted entre a este lugar y comience a alabar a Dios, lo haga de todo corazón. Amén. Porque qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando las alabanzas comienzan a fluir y usted comienza como a conectarse. Amén. Y comienza como a transportarse a otra atmósfera. Como que estamos aquí, pero no estamos, como que estamos en otro lugar. Se nos olvidan los problemas, se nos olvida la renta y todo lo demás. Se van a requerir el carro, se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque entramos en una atmósfera. Y esa atmósfera podemos alcanzarla solamente cuando vivimos en un ambiente de libertad delante de Dios. Y el perdón nos facilita esa situación. La amargura lo único que hace es complicar nuestra existencia. Pero me las va a pagar. Así se dice muchas veces. Me las va a pagar. O hay otros que son más bondadosos y dicen, no, se lo va a pagar a otro. A mí, porque también sucede. No, a mí no me la va a pagar, pero seguro se la va a pagar a otro. Amén. Y luego aún cuando le sucede algo dicen, ahí está. Es que mi Dios es bueno, tenía que darle un coscorrón. Si usted se alegra de la desgracia ajena, tiene problemas. Porque yo no puedo alegrarme cuando le sucede algo malo a alguien. Tengo que sentir compasión. Porque si yo no se lo deseo, entonces no me voy a alegrar si le sucede. Entonces yo voy a orar que Dios lo restaure, que Dios lo levante, que pueda seguir hacia adelante. Yo creo en un Dios de oportunidades. Yo creo porque Dios me ha dado a mí oportunidades. Si yo estoy aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Dios me ha dado a mí oportunidades. Muchas veces incluso me pregunto por qué es lo que ha visto en mí. Yo me he preguntado qué es lo que ha visto en mí. Pero todavía estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso yo predico gracia, predico misericordia, predico perdón, predico restauración, predico que todos nosotros, independientemente de la situación que hayamos atravesado, tenemos una oportunidad en la presencia del Señor para poder continuar hacia adelante. Esa es una realidad. No todo termina cuando algo falla o cuando algo no sale bien. Ahí no termina todo, es parte del proceso. Es parte del proceso. Hermanos, si Dios tiene un propósito para mi vida, para la suya, no importa lo que se atraviese en el camino, de que vamos a llegar, vamos a llegar. Amén. Vamos a llegar porque Dios es bueno, porque nuestra vida está en las manos de Él y Él es el que nos cuida, nos guarda en todo momento, pero tenemos que hacer también la parte que nos corresponde. Hay cosas que Dios no va a hacer porque las tiene que hacer usted, las tengo que hacer yo. Y una de esas, hermanos, es llenar nuestra vida de perdón. ¿Por qué? No espere que los demás no se equivoquen. Hermano, no tenga falsas expectativas. No espere que los demás no se equivoquen. No espere que los demás se porten siempre bien con usted. No espere que los demás siempre lo vean de buena manera. No espere que los demás siempre se acuerden de saludarlo. No espere que los demás, hermanos, siempre tengan un gesto hacia usted. Porque hay veces va a suceder, hay veces no. No espere que los demás siempre le hagan bien. Hay veces incluso Dios permite que sucedan cosas para probar en qué situación espiritual usted se encuentra. Aprovéchelo. Dígale, Señor, gracias. Porque si tuve la capacidad de perdonarme, entonces le digo, Señor, gracias, porque realmente tú has hecho una obra grande en mi vida. Mire lo que pasó y no me dolió y sigo de pie todavía. Es una oportunidad para medir nuestra condición. Es una oportunidad como un termómetro para ver la condición espiritual en la que nosotros nos encontramos. ¿Cómo yo voy a saber si he madurado si no me pasa nada? Si nadie me ataca, si nadie se levanta en contra mía,
Si nadie me ofende, ¿cómo voy a saber yo cómo estoy, en qué condición estoy? Esa es la manera de probarlo. Esa es la manera. Esa es la manera como Dios usa. Vienen pruebas. Y entre más alto el nivel en que nos encontramos, más fuerte va a ser la prueba. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuánto crees que Dios es bueno? Hermano, Dios es bueno y nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Hermanos, aprenda a perdonar. No es tan difícil como parece. Abra su corazón. Dígale al Señor, ayúdame, enséñame. Enséñame, porque de eso depende que nosotros podamos pasar a otros niveles. Porque es necesario pasar a otros niveles. Suelta ese cuello. Si estás asfixiando a alguien, suéltalo. Recuerda que así como te deben a ti, así también en algún momento tú debiste. Por tanto, como te perdonaron tu deuda, así también tienes que perdonar la deuda de otros. Hermano, recuerda que así como te ofendieron a ti, en algún momento, en algún lugar, también ofendiste a alguien. Y si Dios te perdonó a ti, entonces tú también tienes que perdonar la ofensa que tú has recibido. Ese es el principio sencillo de la palabra de Dios. No es teología, no es profundidad. Es algo tan sencillo, pero tan práctico y necesario en nuestras vidas, que de eso depende que nosotros podamos alcanzar otros niveles. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Y quiero que por un momento medite conmigo y piense. Yo no conozco la condición de nadie y quiero conocerla. Simplemente Dios pone una palabra por alguna razón, por alguna causa, porque Dios conoce nuestras necesidades. Si usted tiene a alguien tomado del cuello, no de manera literal, sino de manera emocional, espiritual. Si alguien le ha fallado, si alguien le ha dañado por alguna causa, y esa situación está ahí dando vueltas y vueltas en su mente, en su corazón, Dios quiere liberar. Y que usted también libere a esa persona. Ese es el motivo, esa es la causa por el cual Dios nos habla a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere resolver cosas que hay muchas veces en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy es una buena oportunidad, esta noche, esta tarde es una buena oportunidad para poder ser libres, para poder vivir en una atmósfera de libertad. Porque siempre va a suceder en algún momento, en algún lugar. Ese es el mundo en el cual vivimos. La solución no es que los demás dejen de hacerlo. La solución es que nosotros aprendamos a asimilarlo y aprendamos a perdonar a otros. Incline su rostro conmigo. Vamos a orar. Si usted quiere venir al altar, es libre de hacerlo. Puede hacerlo. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Y si usted es una persona que le cuesta perdonar, entonces pídale al Señor que lo ayude, porque es una necesidad en su vida. Usted necesita mucho perdón, mucho perdón, mucho perdón, mucho perdón. Cualquier cantidad de perdones necesitamos en el transcurso de nuestra vida. Así va a ser siempre, hasta el día de Jesucristo. Mientras ese día no llegue, vamos a tener que pedir perdón y vamos a tener que perdonar. Suelta ese cuello. Es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros en esta noche. Suelta ese cuello, sé libre y deja libre también a las demás personas, para que puedas mirarlas con agrado, con alegría, para que puedas mirarlas con gozo, con amor, independientemente de lo que haya sucedido en algún momento, porque ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho? ¿Cuántos errores hemos cometido? Pero el Señor nos sigue viendo
de la misma manera, con el mismo amor, con ese mismo amor con el que Él nos ha amado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Alabamos y bendecimos el nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, no torna atrás vacía, sino que hace lo que tú quieres que haga en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a vivir conforme a ella. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y declaramos, bendito Dios, oh, que los corazones, Señor, son libres en esta hora. Declaramos, Señor, que hay un mover diferente. Declaramos que las cadenas se rompen, bendito Dios, y que somos libres para adorarte, para alabar y bendecir tu nombre, oh Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Declaramos que todo yugo se rompe en esta hora. Declaramos, bendito Dios, aleluya, que tú gobiernas en la vida de cada uno de nosotros. Oh, exaltado eres, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. De necesidad.